Oye, sí, tú quería hablar contigo porque quería decirte que si quieres salir hacia adelante, pues no hay que esperar a nadie por lo que uno quiere. Entonces, hay que empezar por uno mismo. Uno mismo tiene que empezar a ver todo eso, a ver, hacer un cambio. Cuando decimos que queremos hacer un cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos, uno mismo, y no querer cambiar a nadie. Eh, es difícil cuando no tenemos información de cómo podemos hacer y que no haya gente que nos ayude a ver todo eso. O sea, nosotros, como tenemos un gran porcentaje de analfabetismo, es difícil, complicado, porque ahí no nos han enseñado que tenemos que adaptarnos, que tenemos que evolucionar como seres humanos, que tenemos que aprender otras cosas, que tenemos que aprender también a construir un futuro para nosotros. O sea, nosotros simplemente vivimos día a día, es decir, en la supervivencia. Nos rebuscamos como podemos. Entonces es muy importante que, bueno, que sepamos que nosotros tenemos que salir es decir, hacer un cambio por nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la capacitación, a través de la organización, a través de reunir entre nosotros, a través de hacer también, porque si nosotros no hacemos nada por nosotros, porque todo lo que hacemos va a servir para nosotros, para nuestros hijos, para el resto de la gente también, porque todo lo que hacemos, si hacemos bien, muy bien, si hacemos mal también aprenderemos de nuestros errores. Todos cometemos errores. O sea, nadie nace siendo perfectos, como hay un dicho popular, eso, y bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, como aborigen, como Mbuya Guaraní, también tenemos ese potencial para hacerlo. Solo que hay que activarse, o sea, poner ganas, voluntad de querer salir hacia adelante. Awuyebete.